Vamos a reaccionar a este video, que seguramente esta persona ustedes la conocen, ¿sí? Se llama David, es de Argentina. El canal es Lo de David, seguramente lo deben conocer. Yo les comparto pantalla. Este video, que es, bueno, después yo lo voy a etiquetar, pero es el canal de Lo de David, seguramente lo conocen. Tiene 1,5 millones de suscriptores, así que quiero que lo deben conocer. Él es de acá de Argentina y él sube videos acerca de la venida del Señor, acerca de todos estos temas. Cuando vi este video, bueno, yo no soy de consumir su contenido, sinceramente. Igual no tengo tiempo, mucho contenido sinceramente no consumo, pero cuando vi este video, justo estaba, como esta semana estuve de vacaciones, lo vi y me gustó porque plantea las tres posturas acerca de cuándo será el arrebatamiento de la esposa o de la iglesia, vamos a decirlo así. Si será antes, si será durante y si será después de la tribulación. Entonces vamos a ir viendo su video para ir viendo los argumentos que va teniendo cada postura acerca de cuándo será el arrebatamiento y justamente ir argumentando un poquito más todo este tema. Déjenme que abra la Biblia. Recuerden, estos planteamientos no son de él. Él está poniendo a la mesa todas las ideas. Jesús prometió que después de un tiempo de enorme sufrimiento volvería. Pero el gran debate entre los cristianos es este: ¿cuándo sucederá? Para muchos la segunda venida tiene dos partes: una secreta, donde Jesús arrebata a su iglesia antes del momento más oscuro de la historia humana, y otra pública, donde regresa como juez para poner fin a todo. Pero hay otros que aseguran que esta división no existe y que todos, incluso los creyentes, deberán atravesar la gran tribulación. ¿Quién tiene razón? Bueno, antes de darte mi opinión algo controversial, necesito mostrarte en qué punto exacto del plan profético estamos. Y te advierto, no estamos lejos de ver a Jesús volver. Y para probarlo, vayamos al primer evento en nuestra línea de tiempo: guerra. Jesús dijo en Mateo... Bueno, bien. Entonces, fíjense que lo que él primero plantea, ¿no? Y es la duda que tienen muchos acerca de cuándo será el arrebatamiento. Si va a ser antes, si va a ser durante, si va a ser después de la tribulación. O sea, hablando de la venida de Jesús. Y es por eso que me gustó este video, porque ahora más adelante él da las tres posturas y después da incluso su opinión. Y me gustó mucho su opinión porque él cambió de opinión de la que tenía antes a la que tiene ahora. Y viene muy bien para explicar esta parte de, al menos como yo lo explico y como yo lo entiendo, de que hay una parte que se va antes, hay una parte que se va entre medio y hay una parte que se va incluso dentro de la gran tribulación, que son los decapitados de Apocalipsis 24. Ahora lo vamos a ir viendo y vamos a ir viendo la línea de tiempo que él va a ir armando. ¿Ven? Mateo 24, oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero aún no será el fin. Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Y sí, guerras ha habido desde siempre, pero esta vez es distinto. Por primera vez en la historia, la humanidad tiene la capacidad real de autodestruirse. Hace menos de 80 años nació la era nuclear y desde entonces vivimos con el riesgo constante de un apocalipsis causado por nosotros mismos. Hoy no solo existen bombas capaces de borrar ciudades enteras, sino que estamos militarizando la inteligencia artificial, desarrollando armas automáticas y drones letales que no necesitan intervención humana para atacar. A eso sumale que los conflictos ya no se limitan a un país o región. Un enfrentamiento en Medio Oriente afecta el precio del pan en Argentina. Una invasión en Europa genera escasez de gas en Asia. El mundo está conectado, pero también está en tensión. En enero de 2025, el Boletín de Científicos Atómicos adelantó el reloj del fin del mundo a tan solo 90 segundos del apocalipsis. Según estos muchachos, estamos a nada de que el mundo termine. Jesús dijo que oiríamos de guerras, pero hoy no solo las oímos, sino que las vemos en tiempo real. Pero vayamos al segundo evento en nuestra... Bueno, eso que él plantea en esa parte, hablando de Mateo 24, que oirán de guerra y rumores de guerra. Si ustedes ven hoy el mundo, cómo está el mundo en temas bélicos, hay conflictos por todos lados. Eso es tremendo, porque incluso la ONU habla mucho acerca de la paz, ¿no? Y ese es el mensaje que también se va a escuchar. 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice el Señor, o dice el apóstol Pablo a través de su carta a los tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá a ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de la mujer que está encinta. Entonces, algo que se menciona mucho es Cristo viene y desde nuestro lado. Ahora, desde el lado del mundo, el mensaje que se da en el tiempo del fin es paz y seguridad, paz y seguridad. Una de las cosas que más se habla, incluso ahora hablando ya de seguridad, pero no tanto a nivel seguridad de delincuencia, sino también de ciberseguridad. Se habla mucho de ciberseguridad y es justamente la ciberseguridad lo que va a buscar a través de esto que se va a digitalizar, ¿no? La economía, hermanos, se va digitalizando poco a poco cada vez más y esto es parte de un tiempo que estamos viviendo. Apocalipsis capítulo 13, en los últimos versículos menciona acerca de que el falso profeta le va a hacer imagen a la bestia y la imagen de la bestia va a hablar y va a marcar. Y todo el que no se marque no va a poder participar de la economía, porque dice que el que no tenga su marca no podrá comprar y no podrá vender. Quiere decir que una de las formas de las cuales van a controlar todo el mundo será a través justamente de lo que el mundo más ama, que es el dinero.
bien, en la economía. Tiempo los desastres naturales. En el mismo capítulo 24 Jesús dijo que antes de su regreso habría pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y ahora, yo sé, lo estás pensando, David, dale, o sea, eso siempre sucedió. Y tenés razón, hubo pandemias como la peste negra que mató a 1/3 de Europa hace casi 1000 años, o desastres naturales como la erupción de Pompeya. Pero hay algo que hace que nuestra generación sea diferente. Jesús menciona que estos eventos sucederían en diversos lugares. Ahora, ¿qué tan fácil era para un discípulo del primer siglo saber lo que ocurría, por ejemplo, en Roma, en Asia o en América, viviendo en Jerusalén? Bueno, era imposible. Las noticias tardaban semanas, meses en llegar. Pero hoy te hago la pregunta: si hay un incendio en Australia, un terremoto en Chile, una epidemia en el Congo, es decir, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿no te enterarías al segundo? Lo sabrías al instante, y es por eso que esta señal tiene mucho sentido para nosotros. No porque haya más terremotos que nunca, sino porque ahora vemos todo al mismo tiempo. Y eso genera algo que nunca antes había pasado, una sensación mundial de que estamos en crisis. Lo cierto es que en los últimos años fuimos testigos de devastadores incendios, pandemias globales y récords climáticos rotos. El mundo está gimiendo, y como dijo el apóstol Pablo, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Será esta sensibilidad global parte de la señal que Jesús anticipó? Bueno, no lo sé con certeza, pero sí sé que por primera vez en la historia no solo hay crisis, sino que el mundo entero lo sabe. Ahora, en un momento voy a mostrarte cómo encaja la segunda venida de Cristo y si la iglesia atravesará o no el periodo de sufrimiento conocido como la Gran Tribulación, o si antes sucederá el rapto secreto. Pero primero vayamos al siguiente evento en nuestra línea de tiempo. Bien, eso también que menciona es muy bueno por el hecho de que vieron que la Biblia dice todo ojo le verá, amén, cuando Él venga en su segunda venida. Cuando Cristo venga, hermanos, en la segunda venida, la venida del Señor va a ser en Jerusalén, bien, y es más, Él pondrá sus pies en el monte de los olivos. La venida del Señor va a ser en Jerusalén. Pero ¿cómo se cumplirá esa palabra que dice que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor? Y bueno, es justamente por algo que Él menciona ahí acerca de la tecnología. Hoy en día nos enteramos de absolutamente todo. ¿Sí? Hoy nos enteramos de lo que pasa en la otra parte del mundo, nos estamos enterando, estamos al tanto de todo lo que está pasando en otros lugares, y es justamente, hermanos, por esto, por la tecnología, por estos medios, y es esa manera que nos podremos enterar. En realidad nosotros no nos vamos a enterar, pero que el mundo se va a enterar de que Cristo ha venido, amén, y todo ojo va a verlo. En parte por eso que él menciona. Y siempre hubo guerras y siempre habrá rumores de guerra y de pestes y de hambre, pero esos simplemente son señales de los principios de dolores. Bien, algo importante aclarar. Cuando él está hablando acerca de Mateo capítulo 24, ahí les comparto vuelta pantalla, él está hablando acerca de Mateo capítulo 24 y todos esos pasajes que va dando. Esos versículos son tocantes a el tiempo de lo que se conoce como el principio de dolores. Esto es todo tocante al principio de dolores. Jesús perece la destrucción del templo, señales del fin. Respondiendo Jesús, bueno, miren que nadie los engañe. Esto siempre les mencioné. Lo primero que Jesús menciona acerca de los días finales es miren que nadie los engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Muchos se engañarán. Eso es algo de lo que él ahora va a mencionar. Oye, oirán de guerra y rumores de guerra. Miren que no se turben porque es necesario que esto acontezca. Dice, pero aún no es el fin. O sea, estamos hablando de un tiempo que no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto es algo que él va mencionando. Y todo esto será principio de dolores. Estamos hablando de que todo esto que Jesús menciona hasta el verso 7 son cuestiones que van a pasar antes de la tribulación y que han pasado mucho tiempo antes, porque cuando hablamos de personas que vengan diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Eso ha pasado incluso a pocos años de que Jesús se haya ido, se han levantado otros diciendo que eran el Cristo. Luego pasó en el año 600 que no dijo que ser el Cristo, pero básicamente se presentó como el enviado de Dios, que es básicamente lo mismo, que fue Mahoma. En el año 600 a muchos se ha engañado y sigue engañando. Bueno, eso continúa, guerras, rumores de guerra, no se turben porque esto va a pasar, sí, pero aún no es el fin. O sea, todo este mensaje es para todas las generaciones de la iglesia que han transitado a lo largo de los años. Todo este mensaje, Mateo 24 es muy complejo, juega mucho con los tiempos. Por eso Jesús acá viene hablando y él dice, y todo esto será principio de dolores. Nación contra nación, reino contra reino, que incluso, hermanos, la palabra nación ahí no se refiere a países. Bien, la palabra nación ahí en el griego es la palabra etnia, que significa razas. Se levantará raza contra raza y es algo que nosotros estamos viendo hoy. Ha pasado con el tema del racismo, como ha pasado con el tema de las personas de color, pero también como hoy sigue pasando de manera étnica. Hoy la guerra es étnica entre judíos e islámicos. En Europa se vive una guerra étnica. El Islam invadiendo Europa es una guerra étnica, o sea, de razas. El Islam
las personas pertenecientes al Islam que tienen una gran natalidad, una gran tasa de natalidad de tener muchos hijos, y las personas europeas que no lo tienen, y muchos, o no todos, pero algunos gobiernos españoles, europeos, perdón, están en ver qué hacer porque saben que se les va la raza, se pierde la raza europea se pierde por completo, va a ser todo árabe, Europa. Y ellos lo saben, es una guerra étnica en este sentido. Cuando dice se levantará raza contra raza, etnia contra etnia, que es nación contra nación. Porque recuerden que en la época de Jesús no había naciones. Más allá de que aplica también para el conflicto que hay de naciones. Pero más esa parte sería esta. Reino contra reino sería ahí la parte de país contra país. Pero acá está hablando de raza contra raza. Incluso, hermanos, el odio a los judíos es justamente es esto. Es una guerra entre raza contra raza. Lo que hizo el hombre de bigote es raza contra raza. Y todo eso ha pasado a lo largo de la historia. Pero todo esto es el principio de los dolores. O sea, esto recién es el comienzo. Y acá Jesús en el verso 9, ahí sí dice, entonces los entregarán a tribulación. Ahí sí, ahora ya hablamos de la tribulación. A partir del verso 9 en adelante hablamos de la tribulación. Pero del verso 8 incluido hacia atrás, hablamos del principio de dolores. Es por eso que Mateo 24 es en este sentido muy complejo, y por eso las personas dicen, bueno, pero cuando dice esto ya pasó siempre. Sí, y es que justamente por eso Jesús te lo estaba profetizando hace 2000 años atrás. Todo esto que Jesús menciona son cosas que han pasado muchísimo. Por eso que todo esto que está hablando él es desde acá, y les estoy situando un poquito el tiempo. La apostasía de la iglesia. Mateo 24:10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas engañarán a muchos. Ahora es curioso porque no sé vos, pero yo estoy escuchando de que antes de que Jesús regrese habría un gran avivamiento en la tierra, como el que nunca hubo ni habrá. Muchos incluso han llegado a profetizar multitudes, estadios repletos antes que todo esto termine. Y yo no dudo del buen corazón de estos predicadores, pero parece ser que Jesús dijo todo lo contrario. Él advirtió que justo antes de su venida muchos abandonarían la fe, serían engañados y odiarían incluso a otros creyentes. Y si mirás a tu alrededor es imposible no notar que esto sí se está cumpliendo, porque la fe cristiana atraviesa un momento delicado. Ahora mismo, mientras hablamos, hay iglesias cerrando sus puertas, hay líderes que no se hablan entre ellos y dividen congregaciones. Por otro lado, hay templos repletos de personas que quizás cierta comezón de oído consumen doctrinas cómodas y diluidas. No quiero agregar mucho más a esto, solo quiero decirte que el siguiente evento en nuestra línea de tiempo es brutal, porque Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si hay... Acá lo que él plantea es cierto, pero yo estoy viendo algo, y yo mismo lo he dicho. Cuando hablamos acerca de este avivamiento del tiempo del fin, yo siempre les dije que va a ser un avivamiento de palabra. Amén. Un avivamiento de conocimiento. Un avivamiento, el Señor se va a dar a conocer. Y es lo que Dios le dijo a Daniel. En el tiempo del fin, Daniel sella las palabras para el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cuando hablamos de ciencia, hablamos del conocimiento. Bien. Ahora, ese conocimiento, justamente, que Dios se está revelando y que Dios se está trayendo, tiene que ver con el conocimiento de Él, con el conocimiento de su palabra, con el conocimiento incluso de su propósito y de su venida. Algo que estoy viendo últimamente, no sé si ustedes lo están notando, es que hay un montón, y es más, se le llama la generación Z, son la generación jóvenes, estoy hablando de personas de 18 a 20 y tantos recién empezados, y hay algo que está pasando, y es que se están acercando mucho a Dios. Incluso mucho a Jesús, ya sea por el catolicismo, o nuestra parte que sería la parte evangélica, pero sea la forma que sea, se están acercando a Dios. Y esto es algo que estoy viendo, que me está llamando la atención, que veníamos de una generación atrás de personas ateas, mi generación de 29, 30 o 30 y pico de años, muchas personas incluso ateas en su juventud, pero hoy en día la juventud ha tomado otro rumbo, otro camino, y hay muchas personas acercándose a Dios. ¿Sí? Inclusive hay personas que no se congregan, pero que dan un mensaje acerca de Dios, que leen la Biblia, que comparten acerca de Jesús, y que de una forma u otra está viniendo este avivamiento. Y en el tiempo del fin, hermanos, algo que va a pasar es que las tres religiones se va a marcar muchísimo. Las tres religiones se va a marcar muchísimo cuando te hablo acerca del judaísmo, el cristianismo y el islam. Esas tres religiones son las protagonistas del tiempo del fin. Y ellas tres, las personas van a ir tomando un rumbo y un camino. Son las tres religiones que van a permanecer hasta el tiempo del fin, y son las tres religiones que son protagonistas en el tiempo del fin. De una manera o de otra, cada una con su rol, pero sin dudas que vemos este avance de personas acercándose al cristianismo. Pero a la vez, lo que David menciona también es cierto, hay un montón de iglesias cerrando, hay un montón de división. La iglesia lamentablemente vive a veces un tiempo de división, personas que se van de una congregación y se abren una iglesia en la casa. Por eso yo siempre les digo, abrimos una iglesia con mi esposa
tan solo hace un mes y monedita, pero no porque se nos antojó, nos enviaron nuestros pastores. Amén. Fuimos enviados por nuestros pastores bajo su enseñanza, bajo su autoridad. Fuimos enviados hacia otra ciudad como saetas, ¿no? Como esa flecha enviada, como hijos, a otra ciudad a continuar con el trabajo del Señor, pero siendo pastoreados, pero teniendo, incluso este sábado que tenemos reunión, va a estar yendo a predicar nuestro pastor. Y él siempre será mi pastor y él siempre es mi autoridad, pero no pasa así en todos lados. Hay un montón de pastores que abrieron sus iglesias en su casa porque se fueron en división, porque se enojaron en una iglesia, se abrieron, y no son personas capacitadas, no son personas con la madurez espiritual, no son personas enseñadas, y eso lo que trae es que la persona que está a cargo es una persona inmadura, es una persona que dirige y pastorea desde sus heridas, desde sus pensamientos, desde sus ideas, y eso lastima a la iglesia en vez de bendecir. Por eso que eso que él menciona también es cierto, y se vive un tiempo en este sentido de apostasía, de que hay incluso dentro de la rama cristiana, si podemos llamar evangélica, un montón de ramas, que el calvinismo, que el arminianismo, que el... no sé, porque sinceramente no conozco mucho, tampoco me interesa ver esas partes, yo me enfoco en la Biblia, pero hay un montón de corrientes, un montón de líneas, y en vez de ir a la palabra, nos llevamos más por la historia muchas veces. Esto que él menciona también es cierto, y es parte también del tiempo que vivimos, ¿sí? Recuerden que en el tiempo del fin la iglesia va a estar dormida, y es parte del tiempo también, porque le van a sacar la costilla al postre Adán, amén, como ya lo hemos hablado. Pero no me quiero desviar del tema, vamos a continuar. Hay una señal que define a nuestra época, es esta, porque somos una generación emocionalmente fría, donde el amor fue reemplazado por conveniencia, el compromiso por placer instantáneo y la empatía, el amor al prójimo por indiferencia. Y las estadísticas no mienten. Los niveles de soledad y ansiedad alcanzaron cifras récord después de la pandemia. El suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muertes en adolescentes y jóvenes, y las tasas de matrimonio no solo están en mínimos históricos, sino que la natalidad, o sea, cuántos hijos tenemos, cae año tras año, incluso en países conservadores. Nunca antes los hombres habíamos estado tan fragmentados. Nunca antes la humanidad había estado tan conectada y a la vez tan fragmentada emocionalmente. Además, el consumo de pornografía se ha disparado a niveles alarmantes, generando una adicción silenciosa que distorsiona las relaciones. Es como si hubiésemos perdido la capacidad de amar. Lo digo con mucho dolor porque somos la generación que lo tiene todo. Información, recursos, oportunidades, pero paradójicamente no sabemos qué hacer con ellas. Más libres que nunca, pero también más vacíos que nunca. Más opciones, más distracciones, menos propósito, menos esperanza. El amor se ha enfriado y el alma de nuestra cultura también. Y si me preguntás dónde estamos nosotros en esta profecía, esta señal lo deja dolorosamente claro. Usted está aquí. Porque nuestro siguiente evento es uno que sin lugar a dudas aún no se ha cumplido, aunque estamos muy cerca de verlo realizado. El evangelio predicado en todo el mundo. Jesús lo dijo claramente, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto que él menciona también completamente cierto, ¿no? Le vamos a dar me gusta a su video, ahí está. Ustedes le dan me gusta al mío, yo le voy dando me gusta al resto. Esto que David menciona también, de la información, de tener todo al alcance de la mano, mucha herramienta, pero mucha distracción, ¿sí? Mucha distracción, muchísima distracción, muchísimo placer, muchísimo llenar emociones, llenar deseos humanos, muchísimo saciar concupiscencia, y eso lo que trae es despropósito, trae trae, bueno, un montón de cuestiones que son ciertas. Y aparte esto que él menciona, Mateo 24 era, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, acá ya estamos hablando de la tribulación. Lo dijo Jesús acá. Recuerden que en el verso 8, verso 9, entonces los entregarán a tribulación. Verso 9 comienza a hablar acerca de la tribulación. Los matarán, serán aborrecidos de todas las gentes, muchos tropezarán. Oigan, este evangelio, este mensaje incluso es para los judíos. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, esto va a ser en la tribulación. Pero claro, lo que David menciona es cierto, eso ya está pasando hoy. ¿Por qué? Porque recuerden que las cosas no pasan de la noche a la mañana. No es que un día nos vamos a levantar y el amor de muchos enfrió así de la nada. No, es un poco a poco, es un paso a paso. Es un proceso tras proceso que las cosas se van dando en una dispensación de cumplimiento de tiempo, y que cuando llegue la tribulación sucederá por completo. Amén. Pero ya lo vemos que se está encaminando este enfriamiento del amor por la multiplicación de la maldad. Y por eso menciona, mas el que persevera hasta el fin será salvo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuándo será predicado el evangelio del reino en todo el mundo? En la tribulación, hermano. Por eso
menciona acá en el verso 9, entonces los entregarán a tribulación. O sea, en el verso 9 arrancó la tribulación. Estamos tomando como línea de tiempo Mateo 24. Verso 14, y será predicado este evangelio. Entonces, ¿cuándo se va a terminar de llegar a todas esas? Vieron que él mencionaba que había muchas tribus que no se les ha predicado, muchos lugares que no se ha predicado. ¿Cuándo será predicado en todo el mundo? En la tribulación. Por eso la iglesia está en la tribulación. No toda la iglesia, pero gran parte de ella. Y la iglesia, hermanos, si nosotros pensamos en la iglesia en su totalidad, te hablo de todas las personas que han recibido a Cristo en su corazón. Si pensamos en todas las personas que han recibido a Cristo en su corazón, hablamos de un montón de personas. Personas que hoy ni tienen en cuenta a Dios, pero en algún momento se han acercado al Señor, han escuchado del Señor, saben que Cristo viene, pero claro, la vida de esta tierra los arrastró. Pero cuando suceda el arrebatamiento, hermanos, todas esas personas se van a volver a Cristo y se van a volver a levantar. Y van a decir, esto era cierto al final. Lo que estos locos me decían era verdad. Cristo vino, se llevó a una parte. Y hay gran parte de la iglesia que se quedó. Y la iglesia que se quedó tiene que saber que la oportunidad sigue. Y por eso al final me gusta, o sea, no estoy de acuerdo porque no es así, pero me gusta este mensaje de la iglesia se queda en la tribulación. Sí, la iglesia está en la tribulación, no se va toda la iglesia. Solamente se va la esposa, la parte fiel. Y esto se va a cumplir en la gran tribulación. Este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hoy más del 97% de la población mundial tiene acceso al evangelio de alguna forma. La organización Radical, liderada por David Platt, identificó más de 7.000 grupos no alcanzados hace unos años y ahora ese número ha ido disminuyendo. Sí, hay mucho trabajo por hacer, la meta es clara, hay que alcanzar a cada grupo étnico por una iglesia que les predique el reino. Pero este llamado, muchos creen que podría haberse cumplido en nuestra generación, porque con el avance de la tecnología la Biblia ya está disponible en más de 3.600 idiomas. Y gracias a la inteligencia artificial, incluso este video que estás viendo, it can be heard in English, Portuguese, French, and many other languages. Hoy el evangelio puede llegar a cada aldea, cada isla, a cada rincón del planeta con tan solo estar conectado a internet. Y según los expertos, antes del 2030 ya se espera que el 100% del mundo tenga acceso a internet satelital o móvil. Así que la pregunta ya no es si veremos cumplida esta profecía, sino cuándo. Porque cuando suceda esto, definitivamente estaremos a las puertas del fin. Un final caótico, rodeado de confusión y desesperación. Y en ese ambiente, en este caldo de cultivo, se levantará un líder. Un hombre brillante, carismático, con un discurso de unidad y esperanza. Alguien capaz de traer orden en medio del desorden. Un pacificador, un encantador global. Pero amigos, todo será una ilusión, porque detrás de su sonrisa se esconde la bestia. El mundo lo adorará como un salvador, pero los que conocen las escrituras saben que en realidad es el hombre de pecado, el hijo de perdición, quien busca sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Su ascenso marcará el inicio del periodo más oscuro de la historia de la humanidad, la gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto que él menciona es correcto, perfecto, mi hermano David, porque muchos confunden esta parte. El anticristo no va a gobernar 7 años, hermanos, va a gobernar 3 años y medio. Le quería informar dos cosas, que les quería pedir su ayuda. Hicimos el canal YouTube de la iglesia para transmitir las prédicas por ahí. Yo las estoy transmitiendo ahora acá en mi canal El Regreso del Rey, pero las quiero transmitir por el de la iglesia. Entonces les quería pedir, porque necesito 50 suscriptores para poder transmitir en vivo acá. Es el canal, no hay nada, tenemos que subir algún reel o algo, vamos a subir, y así que si nos ayudan con eso, bueno, muchas gracias, ahí está, muchas gracias. Así transmitimos las prédicas por ahí y ya me queda, es que también con mi esposa, para seguir trabajando, ustedes saben, la iglesia recién arranca, la estamos sustentando, el 80% lo sustentamos desde nuestra economía. ¿Sí? El resto de todo lo que nos ayudan muchos de ustedes. Estamos volviendo a vender mates. Yo ya vendía mates antes, así que estamos mates grabados. Este dice, su gracia lo llena todo. Bueno, con frases cristianas. Así que se llama Grabados de Fe la cuenta. Igual yo después la mando al canal también. Y si nos quieren ayudar también con eso, se los agradecemos mucho. Todo ese dinero se va para la obra de Dios. Estamos invirtiendo en la obra del Señor. Será un tiempo de dictadura global, de una persecución implacable contra todo el que no adore a la bestia y de juicios divinos derramándose sobre un mundo que decidió rechazar a Dios. Pero ¿cuánto durará exactamente este tiempo de angustia? ¿Serán 1000 años acaso o quizás un par de meses? Bueno, yo les iba a mostrar esto y me olvidé. La tribulación, hermanos, son estos 7 años. Es todo este periodo de 7 años, pero el reinado del anticristo es la mitad, a la mitad. Y acá, en estos 3 años y medio, se da el gobierno del anticristo. Acá no, acá sí, para que quede claro eso. El gobierno del anticristo son 3 años y medio y es lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Acá, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Sí? ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Entonces, ¿cuánto va a actuar la bestia en su plenitud? 3 años y medio. Quiere decir que el reino del anticristo literalmente va a ser
3 años y medio. Los 3 años y 3 años y medio antes, previos, tiene que ver justamente con la tribulación donde el anticristo no reinará, pero sí será un personaje principal y sí será un personaje que justamente se necesita plantar como un pacificador y una persona digna de darle la autoridad para gobernar. Para responder esta pregunta tenemos que ir al libro del profeta Daniel, donde encontramos una pieza clave de este rompecabezas. En Daniel 9:27 se profetiza que un líder hará un pacto con muchos por una semana, y a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio. En el lenguaje profético de Daniel, esa semana representa 7 años, y la mitad marca los 3 años y medio en que el anticristo romperá el acuerdo de paz, se proclamará Dios y comenzará una persecución feroz contra todos los que no se sometan a su sistema. Serán 3 años y medio, 42 meses de oscuridad, dolor y caos como nunca antes. Esta estructura de dos mitades, una de falsa paz y otra de tribulación extrema, es la base sobre la cual se construyen muchas otras teorías. Por eso quiero que recuerdes este periodo de 7 años, porque es la clave para entender lo que sigue en nuestra línea de tiempo. Y es que solo nos queda por ubicar un evento, que es el glorioso regreso de Cristo Jesús, ya no como un cordero, sino como un león. Y como te mencioné al principio, para muchísimos cristianos la segunda venida se divide en dos momentos. Uno secreto, en el que Jesús se lleva a su iglesia antes de que inicie el periodo más oscuro de la historia humana, y otro visible, en el que vuelve como juez para acabar con toda maldad y establecer su reino para siempre. Sin embargo, hay otros que aseguran que esa separación no existe y que todos, incluso los creyentes, pasarán por la gran tribulación habiendo una única segunda venida. La pregunta es clarísima, ¿no? ¿Quién tiene razón? Bueno, antes de... Acá lo que él plantea es correcto. Recuerden ese tiempo, 7 años, 3 años y medio a la mitad, que ahí va a diferenciarse justamente la tribulación de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación, la que va a ser perseguida es la iglesia y no Israel. Y la gran tribulación, la iglesia termina de irse con los decapitados y el que es perseguido son los judíos. Bien, ahí cambia la escena, pero ahora lo vamos a ver más claramente. De responderte, quiero que exploremos cada alternativa, empezando con el rapto secreto o arrebatamiento. Esta visión enseña que antes de que comience la gran tribulación, Jesús vendrá de forma invisible a recoger a su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, literalmente, los creyentes serán llevados al cielo desapareciendo de la tierra sin previo aviso, dejando nada más que sus ropas atrás. El pueblo de Dios es librado del sufrimiento que se... Bien, eso es cierto, se va el cuerpo. O sea, en el arrebatamiento, volvemos acá a esta duda, sea antes, durante o después de la tribulación, con desaparición del cuerpo. Y eso es importante, hay gente que dice, no, sí, el cuerpo se va. El cuerpo, porque el cuerpo es transformado, lo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante. Y aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles, ¿ven? Acá, verso 51. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. ¿Por qué habla de esta transformación? Es la transformación del cuerpo, de los vivos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará trompetas, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. O sea, los muertos en Cristo resucitan con ese cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Por eso Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible, o sea, el cuerpo corruptible, se vista de un cuerpo incorruptible. Y este cuerpo mortal se vista de un cuerpo inmortal. Por eso cuando hablamos de vestidura, por eso Pablo utiliza que se vista. Cuando hablamos de vestidura hablamos de cuerpo. Amén. Por eso Job capítulo 10, verso 9 o 10 dice, me vestiste de piel y carne, me entretejiste con tendones y nervios. Cuando hablamos de vestidura hablamos de cuerpo. Por eso en Génesis capítulo 3 el Señor lo vistió a Adán con pieles. ¿Por qué lo vistió a Adán con pieles? Porque le dio el cuerpo que tenemos hoy, hermanos. Nuestro cuerpo es similar al de los animales y Pablo lo dice acá en 1 Corintios 15, hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual y hay cuerpo celestial también. Pero ¿por qué dice cuerpo animal? Porque nuestro cuerpo es semejante al de los animales. ¿Por qué tenemos un cuerpo semejante al de los animales? Porque es un cuerpo de naturaleza caída. Y cuando Dios vistió a Adán con pieles, en Génesis capítulo 3, verso 21, y me acordé. Génesis 3, 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los vistió con pieles, los vistió con cuerpo. Y eso lo dice Job. Job capítulo 10, verso 9 o 10, verso 11. Me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios. O sea que hablamos de vestir de cuerpo. Y por eso Pablo dice, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Y por eso tenemos que ponernos las vestiduras, bueno, eso también habla, ¿no? De vestirnos de Cristo, porque tendremos su cuerpo. Bueno, habla todo acerca de eso. Pero
Hermanos, el arrebatamiento, el cuerpo se va, el cuerpo desaparece. Lo mismo que le pasó al profeta Elías. Cuando él fue arrebatado, desapareció en cuerpo. Los profetas, cuando Eliseo cruza el Jordán de vuelta, los profetas dicen, ¿qué te parece si no mandamos a buscarlo? Eliseo le dice, muchacho, Elías no está en esta dimensión. Elías fue llevado a uno de los cielos, está allá arriba. Entonces los profetas le dicen, bueno, pero enviamos a alguien. Enviaron a alguien a buscarlo y no lo encontraron, su cuerpo desapareció. ¿Por qué? Este cuerpo no se va a los cielos, este cuerpo es de la tierra. Pero ¿por qué desaparece el cuerpo? Porque el cuerpo es transformado. Y bendiciones a todos los que se van sumando. ¿Sí? Entonces es importante aclarar eso, porque el arrebatamiento es con la desaparición del cuerpo, sea en el momento que sea. Se avecina mientras el mundo cae en manos del anticristo. Los que sostienen esta idea suelen citar 1 de Tesalonicenses 4, versos 16 y 17 como uno de los fundamentos principales, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir. Bueno, este pasaje en realidad es la base para hablar del arrebatamiento, no es la base para hablar del arrebatamiento antes de la tribulación. Porque acá Pablo no está situando tiempo. Él está explicando en 1 Tesalonicenses 4, Pablo explica cómo va a ser el arrebatamiento, pero no menciona nada acerca del tiempo. Bien, este pasaje no, si bien entendemos que este pasaje es ese momento, cuando la iglesia empieza a salir, pero entendemos que no es la única salida. Por eso Pablo lo sitúa, y el contexto de Pablo hablando acerca de esto es de las personas que han muerto, básicamente. Porque Pablo dice, hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que se murieron biológicamente hablando. No se entristezcan, dice, porque los vamos a volver a ver. Pablo está hablando de la resurrección de los muertos, y sitúa a la resurrección de los muertos cuando sea el arrebatamiento. Porque si creemos que Jesús murió, Jesús también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que los que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bien, o sea, los que estén vivos cuando sea el arrebatamiento, cuando sea el momento de llevarse a la resurrección de los muertos, primero se van los muertos, porque el Señor mismo, con voz de mando, arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos resucitarán primero, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que hayamos quedado vivos en ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, y es más, Pablo dice, por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Hermanos, cuando hablamos acerca del arrebatamiento, hablamos de un momento de aliento. O sea, fíjense cómo Pablo alentaba a los hermanos. Pablo les decía, hermanos, levántense de ánimo, porque un día nos vamos a ir con el Señor y nos vamos a volver a encontrar con los que durmieron en él. Bueno, la forma de alentar de Pablo. Qué tremendo, hermanos, porque cuando hablamos de este pasaje, estamos hablando de cómo va a ser el arrebatamiento, paso a paso. Pero Pablo acá no plantea en qué momento, no da indicios de nada acerca de eso. Recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Esta imagen es hermosa y poderosa y ha capturado la imaginación de generaciones y generaciones. De acá se desprenden libros, películas y movimientos enteros que giran en torno a esta idea de rapto. Pero este no es el único pasaje, porque quienes creen en el arrebatamiento también citan Apocalipsis 3:10, donde Jesús le promete a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para ellos esto representa una promesa directa de protección frente al juicio global que describe Apocalipsis. La verdad es que esta visión tiene sentido, ¿no? Porque Jesús ya sufrió la ira de Dios en la cruz y sus seguidores no deberíamos de atravesarla en esta gran tribulación, ¿verdad? Ese castigo tiene que estar reservado para el mundo que lo rechazó, no para su iglesia. Y aunque tiene lógica y buenos argumentos, esta visión también tiene contras. Para empezar, muchos la ven. Bueno, vamos por parte. Lo que él menciona acerca de la ira es correcto, pero ninguna parte de la iglesia pasará la ira. Eso sí, la ira de Dios, ninguna parte de la iglesia la pasa. Lo dice acá el apóstol Pablo, pero en el capítulo 5, verso 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Hablando de la iglesia. Es por eso que ninguna parte de la iglesia puede transitar la ira del Cordero. ¿Bien? Ninguna. ¿Qué es la ira del Cordero? La ira del Cordero arranca con la primer copa de ira y termina cuando Cristo viene y derrota al anticristo. Es por eso que yo en esta línea de tiempo que les comparto acá, venga acá esto en azul, dice decapitados. ¿Sí? Y yo lo sitúo más o menos acá por este tiempo. ¿Por qué? Las copas de ira se derraman dentro de la séptima trompeta. Cuando hablamos de la séptima trompeta hablamos de la gran tribulación, los últimos 13 años y medio. Las copas de ira se derraman ahí. La ira del Cordero comienza con el derramamiento de la primer copa de ira y termina con la venida pública de Cristo a la tierra cuando derrota al anticristo y a todas las naciones que se levantan en contra de él, lo que explica Apocalipsis capítulo 19 en los últimos versículos. Ahora, la iglesia, según el apóstol Pablo acá en 1 Tesalonicenses 5:9, no ha sido puesta para ira. Entonces,
Ninguna parte de la iglesia puede pasar por la ira del Señor. Amén. Nadie. Nadie. Es por eso, y eso es una de las razones, que la iglesia no puede quedar hasta el final de la tribulación, hermanos. La iglesia no puede quedar hasta que Cristo venga. El arrebatamiento no puede ser al final de la tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia no pasa ninguna copa de ira, ¿sí? Ninguna copa de ira. Y eso lo explica acá. Apocalipsis capítulo 11, si ustedes lo ven, es cuando suena la séptima trompeta. Acá la séptima trompeta, tocó la trompeta, hubo grandes voces, se airaron las naciones y tu ira ha venido. ¿Cuándo viene la ira? Cuando suena la séptima trompeta. Por eso la ira de Dios es acá. La séptima trompeta suena acá a la mitad de los 3 años y medio. Acá. Y todo este periodo es la séptima trompeta, 3 años y medio. Y acá adentro se derraman las copas de ira. Y lo dice, si ustedes continúan leyendo, bueno, acá Apocalipsis es un parate. 12, 13, el 14, el 15. Dice, viene el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. O sea, las 7 copas. Fíjense lo que dice, fíjense. Porque en ellas se consuma la ira de Dios. ¿En qué se consuma la ira de Dios? En las copas. En las 7 copas de ira. O sea que las 7 copas de ira consuman la ira de Dios. Hay quienes dicen que las copas de ira van a ser derramadas acá cuando Cristo venga. No. ¿Por qué no? Por acá, Apocalipsis 16, cuando se derrama la 6ª copa, el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Oigan, fíjense para qué, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En la 6ª copa de ira, el anticristo manda llamar a los reyes del oriente para que vengan. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea, que en la 6ª copa, en la 6ª, una de las últimas, el anticristo manda llamar a los reyes del oriente. Fíjense que el anticristo todavía está, y está operando, y hace un llamado a los reyes del oriente, y los reyes del oriente vienen en la 6ª copa de ira, y se asientan en el valle, en el Armagedón, que es el monte Meguido. Se quedan ahí. A esperar, ¿a qué esperan ahí? La venida de Cristo, que obviamente ellos no van a decir que es Cristo, bien, no van a saber que es el Señor. Vienen ahí, entonces quiere decir que en la 6ª copa de ira Cristo todavía no vino, ¿se entiende? Es por eso que las copas de ira comienzan a derramarse acá adentro antes, pero la iglesia se tiene que ir por completo, por eso los decapitados se van antes, porque ninguna parte de la iglesia puede pasar la ira de Dios, ninguna. Y ustedes me van a decir, Lautaro, pero Mateo 24 dice que cuando Cristo venga en su venida gloriosa, va a mandar a sus ángeles a buscar a sus escogidos por los 4 ángulos de la tierra. Sí, y esos escogidos son Israel. Por eso dice la Escritura, muchos son llamados y pocos los escogidos, que hace referencia a los gentiles, que son muchos, y los escogidos, que es Israel, que fueron pocos. Amén. Es por eso que cuando Cristo viene públicamente hay un arrebatamiento. Sí, es de el Señor rescatando a sus verdaderos, por eso dice los verdaderos judíos, y eso habló el Apocalipsis capítulo 3, cuando dice, has descubierto a los falsos judíos, a los que dicen ser judíos y en realidad no lo son. El Señor va a rescatar a su verdadero pueblo cuando Él venga al final de la tribulación y lo saca de la tierra para derramar su ira contra el anticristo. Pero la iglesia ya no está. La iglesia viene con Él y eso cambia todo. Amén. Quería aclararles por ahí un poquito esto que es importante. Si alguien quiere ingresar ahí, como dice Mariana, que quiere ingresar al grupo privado de estudios bíblicos, tienen el link acá en mi perfil. Y por cierto eso, si alguien quiere ingresar al grupo privado de estudios bíblicos, que todo ese dinero también se usa para la obra que estamos llevando adelante en Junín, si quieren ingresar, tienen el link acá en la descripción del video o me mandan mensaje o en cualquier perfil de TikTok, Instagram, están todos los links ahí. Amén. Así que quería aclarar eso. Esta idea de la iglesia irse al final de tribulación, imposible. Por esas razones y por muchas más. Pero avanzo para seguir viendo el video. Está hablando de las contras de la salida de la iglesia antes de la tribulación. Por si alguien se va sumando. Contras. Para empezar, muchos la ven como una postura peligrosa, ya que puede interpretarse como escapismo, una forma cómoda de evitar el sufrimiento del final de los tiempos. Era o es muy normal escuchar en iglesias que creen zarpado en el rapto esta idea de no estudien, no vayan a la universidad, porque Cristo viene pronto y nos iremos con Él, no pierdan el tiempo. Pero también hay otro punto interesante, y es que la doctrina del rapto secreto es relativamente nueva. Aunque algunos encuentran huellas en los primeros siglos del cristianismo, su formulación sistemática recién aparece en el siglo XIX, especialmente con John Nelson Darby y los movimientos dispensacionalistas. Muchos teólogos dicen que ningún cristiano en los primeros 1800 años de historia de la iglesia enseñó esta idea del rapto o arrebatamiento secreto. Además, vamos por parte. Él está planteando esta idea que se dice mucho. A mí muchos me han dicho, es que lo que vos decís históricamente no se puede sostener. Y acá me trato de calmar. ¿Por qué? Porque a mí me dicen, Lautaro, la idea del rapto
antes de la tribulación, que yo insisto con esto, la iglesia pasa la tribulación, no toda. La idea del rapto antes de la tribulación es una doctrina nueva, es lo que él plantea, eso que está diciendo él, pero que no lo dice él, sino que lo dicen varias personas que no creen en esta idea. Dicen, ¿por qué? Porque nadie en la iglesia, en la historia y en los libros de historia de la iglesia, de los padres de la iglesia y demás, creyó en esa doctrina. Y a mí, sinceramente, con todo el respeto del mundo, pero el libro de los padres de la iglesia, que es muy bueno para ver históricamente lo que vivió la iglesia, pero hermanos, a mí no me importa como doctrina el libro de los padres de la iglesia. A mí lo único que me importa como doctrina es la Biblia, nada más. No me interesa otro libro, ¿se entiende? Entonces, si hay un libro que históricamente de los padres de la iglesia que no habló de esta doctrina, a mí no me importa en lo más mínimo. A mí lo único que me importa es tener fundamento de la Biblia, de la palabra profética más segura. ¿Se entiende? Entonces, que no haya aparecido en los libros de historia, a mí me da exactamente igual, porque si yo solamente tengo que basar mi revelación en lo que históricamente se entendió, yo estaría limitando lo que Dios quiere mostrar hoy de ese pasaje que dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y lo que entendieron los padres de la iglesia, lo que entendió el apóstol Pablo, hermanos, nosotros también vamos a ir entendiendo, y muchas cosas que Dios no las reveló a ellos y nos las va a revelar a nosotros por la palabra, hermanos. Por favor, no estoy hablando de revelaciones divinas, no estoy hablando de que va a venir un ángel y te va a dar una revelación nueva. No, Biblia, 100% Biblia, 100%, y ustedes los que me conocen siempre lo saben, 100% Biblia, pero a través de la Biblia vamos a conocer un montón de cosas que Dios nos las reveló en aquel tiempo y nos las va a revelar a nosotros. Daniel, sella las palabras del tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia en el tiempo del fin aumentará. ¿Cuál es esa ciencia? Es el conocimiento de Dios. La primer ciencia que va a aumentar es el conocimiento de Dios. Por eso todo va pasando, cuando la Biblia se cumple en todos los escenarios y en todas las maneras posibles. En el 1517 fue cuando la iglesia sale y recibe esta nueva luz a través de Martín Lutero de que la salvación es por gracia y que yo no tengo que pagar por mis pecados como la iglesia católica cobraba por perdonarte tus pecados. La iglesia católica te cobraba una ofrenda por el pecado. Pero este hombre, Martín Lutero, lee que la salvación es por gracia, que ya no hay más sacrificios por los pecados, solamente fue uno y el de Cristo y para siempre. Entonces él da esta luz de conocimiento en el año 1517 y en el año 1500 también se considera que arrancó la revolución tecnológica de aquel momento, cuando en el 1513, si yo no me equivoco, fue que, perdón si no fue así, pero algo pasó en el 1513, pero creo que fue Nicolás Copérnico que hizo el telescopio y comenzó a estudiar los universos, a estudiar los planetas, y empezaron a ver que el planeta no era el centro del universo, sino que el centro era el Sol. O sea, ¿a qué me refiero con esto? En la misma época que Dios empezó a traer el conocimiento científico, en la misma época Dios empezó a aumentar el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque primero las cosas suceden espiritualmente y luego pasa de manera terrenal. El conocimiento tecnológico que nosotros vemos, hermanos, es en la misma medida que Dios está abriendo su corazón. ¿Se entiende? Es por eso que hay muchas cosas que nosotros conocemos hoy que antiguamente nuestros antepasados no los conocieron. Y es algo que está pasando mucho, hermanos. Es un gran conflicto entre la nueva generación y la que se está yendo. Les hablo de la iglesia. A mí me pasa mucho, hermanos, con personas grandes que cuando te ven joven te subestiman y te hacen un costado y ni siquiera escuchan tu opinión porque sos joven y vos no sabés porque sos joven. Y sí, yo respeto a los ancianos y respeto las canas. Y son de respetar las canas, como dice el libro de Proverbios. Amén. Pero yo respeto las canas y respeto a los ancianos. Pero hermanos, lo que Dios está revelando hoy, hay muchos que se están quedando en el tiempo. Hay muchas personas grandes, generacionalmente les hablo, que se están quedando atrás porque no se han dado cuenta y no se han enterado que la revelación de Dios es progresiva. Y no les hablo de iluminación divina, no les hablo de un ángel, no, les hablo de Dios a través de la palabra, hermanos. Un montón de cosas que estamos entendiendo hoy a través de la Escritura es gracias a que el Espíritu Santo está revelando. Si yo me enfoco solamente en lo que históricamente enseñó la iglesia y no lo que bíblicamente enseñó la iglesia, es cuando comenzamos a limitar a Dios. Es por eso, hermanos, que esta idea de tenés que sustentar tu doctrina históricamente, hermano, todo bien, pero lo que me estás pidiendo no es algo que Dios me esté demandando o no es algo que yo tendría que darte. Lo que yo sí te tengo que demostrar es fundamento bíblico. Amén. Biblia, Biblia, Biblia. Vos me vas a hablar de Dios, me vas a decir que Dios es de esta manera, que Dios es de esta forma, que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer lo otro. No hay ningún problema, hablemoslo, pero mostrámelo por la Biblia.
porque si no me lo mostrás por la Biblia son ideas tuyas. No, es que Dios me lo mostró, es que lo soñé, es que el Espíritu Santo me lo dijo. Todo bien, Dios te puede hablar, Dios te puede mostrar, podés soñar, pero mostrármelo por la Biblia. Porque la palabra profética segura es la escritura y no la de un hombre. Además, quienes se ponen a esta postura dicen que los pasajes usados están fuera de contexto y que se refieren en realidad al regreso visible de Cristo y no a una venida secreta. Para rematarlo, dicen que en Apocalipsis vemos mártires, creyentes que sufren la tribulación. Sí, amigos, el rapto tiene buenos argumentos a favor y buenos argumentos en contra. Pero, ¿qué sucede con la otra postura? La de una única segunda venida en la que todos, creyentes y paganos, deberán atravesar la tribulación. Bueno, en breve vamos a llegar ahí, pero primero tengo que mostrarte esto. Y es que hay una tercera posición. Muchos creyentes afirman que este arrebatamiento sí sucederá, pero un poco más adelante en nuestra línea de tiempo, más precisamente a la mitad de la gran tribulación. Esta postura, conocida como mid-trib o rapto a la mitad, enseña que la iglesia atravesará los primeros 3 años y medio del periodo, pero que será arrebatada justo antes del momento más oscuro de la historia humana, cuando el anticristo rompa su pacto, se autoproclame Dios en el templo de Jerusalén, implante la marca de la bestia y desate la persecución más violenta que jamás haya existido. Por eso te dije que prestes atención cuando hablábamos de la semana de Daniel 9:27. Como ves, es realmente la clave de todo. Ahora, los que apoyan esta interpretación, los que creen en el rapto intermedio, afirman que la iglesia no va a ser arrebatada al inicio porque Jesús advirtió sobre persecuciones y señales que tienen que cumplirse. Es como decir, sí, hay que atravesar un sufrimiento, pero tampoco uno tan grande. Para los mid-trib, el arrebatamiento está vinculado a la séptima trompeta de Apocalipsis 11, cuando los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Además, apuntan a Apocalipsis 12, donde una mujer, que según algunos representa al pueblo de Dios, es protegida en el desierto durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, lo que básicamente vendría a significar 3 años y medio. Y también lo vinculan a los 2 testigos del Apocalipsis, que son arrebatados al cielo después de su misión profética justo a la mitad del periodo. Y al igual que la otra, esta postura también tiene sentido. A ver, pensemos en el carácter de Dios en las Escrituras. Una y otra vez vemos que el Señor no le evita el sufrimiento al pueblo, pero sí lo preserva en medio de él. A Noé lo cuidó en el diluvio, a José en el hambre, a los hebreos durante las plagas que cayeron sobre Egipto, a Daniel en el foso de los leones, y así podríamos seguir. Dios no abandona a los suyos, los sostiene, los guarda, pero no los exime completamente del fuego. Ahora, quienes critican esta posición dicen que, bueno, si la iglesia estuviera presente los primeros 3 años y medio, tendría que identificar y señalar al anticristo desde el inicio, algo que contradice el carácter impredecible del arrebatamiento. O sea, digamos, si eso va a ser como ladrón en la noche, si va a ser inesperado, ¿qué sentido tiene saber que es a los 3 años y medio? O sea, no pareciera ser muy congruente. También está el hecho de que es una interpretación no carácter impredecible del arrebatamiento. Tendría que identificar y señalar al anticristo desde el inicio, algo que contradice el carácter impredecible del arrebatamiento. O sea, digamos, si eso va a ser como ladrón en la noche, si va a ser inesperado, ¿qué sentido tiene saber que es a los 3 años y medio? O sea, no pareciera ser muy congruente. También está el hecho de que es una interpretación no tan aceptada comparadas con las otras 2 que estamos analizando. Aunque esto no dice nada realmente, porque la mayoría podría estar equivocada, pero es un punto más a considerar. Tanto el rapto pre-tribulación como el rapto mid-tribulación tiene sus pros y contras. Hay buenos cristianos que creen en una y buenos cristianos que creen en la otra. ¿Qué es lo que creo yo? Bueno, estoy a punto de revelar. Bueno, eso que él menciona, primero, hay siempre varios que se equivocan con esto. Tesalonicenses 5, cuando dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y hay quienes dicen que, bueno, que ni siquiera la iglesia se va a enterar. ¿Ven? Pero hay que seguir leyendo un poquito más, porque dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. 1 Tesalonicenses 5:4. O sea, ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No seamos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, cuando dice que vendrá como ladrón en la noche, no es para la iglesia, es para la iglesia dormida. Eso sí, pero no es para la iglesia. Es como ladrón en la noche, porque los que van a decir paz y seguridad no es la iglesia, es el mundo. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quién? Sobre los del mundo. Para ellos la venida del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como los días de Noé, que se daban en casamiento, que se daban en matrimonio, que se celebraban, que festejaban, que disfrutaban la vida, y de repente vino el diluvio y se lo llevó a todos. Primero aclarar esto con respecto a lo que David mencionaba. Y está hablando de la salida de la iglesia acá, que yo coincido. O sea, hay una salida acá, que son los invitados a la cena, los de Apocalipsis 19, que se van juntamente con los 2 testigos. Hermanos, cuando los 2 testigos se van, hay otro arrebatamiento. Si ustedes lo leen, Apocalipsis capítulo 11, después de 3 días y medio entró en ellos Espíritu de Dios enviado por Dios. O sea, ¿qué hicieron? Resucitaron. ¿Sí? Estuvieron 3 días y medio muertos, resucitan. Entonces, ¿qué es lo primero que hay? Una resurrección de muertos. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor.
Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. O sea, ¿en qué subieron al cielo? En una nube. Y si ustedes ven es lo mismo. Hay una resurrección de muertos y hay personas que suben al cielo en una nube. Que dice Tesalonicenses 4, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros y seremos llevados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, resurrección de muertos y gente que se va en una nube. ¿Qué pasa en Apocalipsis 11 a la mitad de la tribulación? Resucitan los muertos y se van en una nube. Y justamente en este momento que se van las 5 vírgenes prudentes, es justamente en este momento que se van los invitados a la cena de la boda del Cordero, es justamente en este momento. Hay una segunda salida de la iglesia acá y por eso muchos la sitúan. Porque acá hay una salida de la iglesia y es correcto. Antes también, acá también. Amén. Es por eso que encontramos pasajes para las 3. Sí, Ripham, exacto. O sea, los que se van acá son arrebatados también. Por eso yo tengo un video que para muchos... O sea, imagínense que hay gente que no cree que nos vamos al arrebatamiento antes. Pero hay 2 arrebatamientos. Son 2. Son 2. Uno es antes que se va la esposa, que saca antes de la tribulación. Y otro es en el medio de la semana, que se van los invitados. O sea, los 2 testigos son arrebatados. Los 2 testigos literal, sí. Los 2 testigos literal. Uno es Elías y el otro va a ser el espíritu del apóstol Juan. Amén. Pero hay 2 arrebatamientos. Uno acá, antes de la tribulación. En realidad serían 3, pero bueno. Uno en el medio de la tribulación, se van los decapitados y al final, cuando Cristo viene, hay otro arrebatamiento, pero que ya no es para llevar a los cielos, simplemente para reunir en las nubes y armar el caos en la tierra. ¿Sí? Pero sí, son 2 salidas. Son 2. Ese es el problema. ¿Por qué la gente dice antes de la tribulación, es durante o es después? Porque encontrás pasajes para los 3. Encontrás pasajes para los 3. Post-trib, porque sí, sucede al final de este periodo terrible de angustia y sufrimiento que la Biblia profetiza. A diferencia de las anteriores, esta postura no separa el rapto de la segunda venida, sino que los ve como un único y mismo evento, sin divisiones secretas ni etapas intermedias. Según esta perspectiva, la iglesia no será quitada del mundo antes del sufrimiento, sino que estará presente durante toda la gran tribulación, resistiendo con fe el dominio del anticristo y siendo transformada de gloria en gloria hasta que Jesús regrese en su caballo blanco. Quienes sostienen esta postura se apoyan en textos que parecen unir la resurrección de los creyentes con la segunda venida visible. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. También señalan 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Ahí le faltó, no le faltó, pero podría agregar Mateo 24, porque ayuda para esa idea, el Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Acá lo van a ver todos. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus encogidos de los 4 vientos de un extremo hasta el cielo del otro. Fíjense que acá hay un arrebatamiento. ¿Se entiende? Acá continúa hablando de la higuera, la generación, nada. Acá habla de los días de Noé y dice, entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado y otro será dejado. ¿Cuándo? ¿A qué se refiere Mateo 24:40 que uno será tomado y otro será dejado? Cuando Cristo venga públicamente al final de la tribulación. 2 mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Pero es que pasa siempre lo mismo, o sea, el ciclo se repite. Eclesiastés dice, Dios hace que el pasado se repita, no hay nada nuevo en la tierra. Entonces, todas las salidas son iguales. En todas hay gente que se va y en todas hay gente que se queda. Velad pues porque no sabéis que hora de venir vuestro Señor. Hermanos, por eso, cuando Cristo viene públicamente, hay otro arrebatamiento, sí, para Israel. Para Israel. Por eso Jacob se casó con Lea y una semana después se casó con Raquel. Primero se casa con los gentiles y al final de la tribulación se casa con Israel. Bueno, ese es un pasaje, hay 200 más. Sobre las nubes del cielo con gran poder. Su canal es lo de David, perdón acá que me preguntaba del canal, lo de David, que lo vamos a etiquetar ahora. Y gloria. También señalan 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Allí el apóstol Pablo dice que el regreso de Cristo y nuestra unión con Él no sucederán sin que primero se manifieste el hombre de pecado, exacto, o sea, el anticristo, lo cual refuerza esta idea de que la iglesia va a estar presente en su... Bien, acá va de vuelta. Este es el pasaje que David está planteando. O sea, recuerden, estos planteamientos no son de él. Él está poniendo a la mesa todas las ideas, ¿sí? Dice, nadie los engaña de ninguna manera porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí? O sea, Cristo no puede venir si no viene el anticristo. Dice, y ahora ustedes saben que lo que lo detiene a fin que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio.
y entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces, el paso a paso es así, hermanos. El paso a paso de 2 de Tesalonicenses es básicamente así. Para que Cristo venga públicamente, primero a eso se tiene que manifestar el anticristo. Pero antes de que se manifieste el anticristo, hay alguien que tiene que ser quitado. Bueno, ahí dice quitado. Bien, o sea, acá hay alguien que es quitado, acá está el anticristo y acá está la venida pública del Señor. Para que el Señor venga, primero tiene que venir el anticristo. Pero para que venga el anticristo, primero hay alguien que tiene que ser quitado y se va para arriba. Y ¿quién es el que es quitado? Es la esposa. El Espíritu Santo ya hemos visto que no es, después vamos a hacer un video hablando bien acerca de esto, el Espíritu Santo no es, porque el Espíritu Santo está en la tribulación, la iglesia está en la tribulación y el Espíritu Santo también. Otros dicen que es el arcángel Miguel, tampoco Miguel no nos afecta en nada para nosotros, y el pasaje está mal utilizado, ya lo hemos visto, la que es quitada es la esposa, no la iglesia, la esposa, que sale de adentro de la iglesia. Bien, entonces justamente este pasaje también nos muestra que hay alguien que tiene que ser quitado para que aparezca el anticristo. Y esa es la esposa del Cordero. Su gobierno. Para quienes defienden esta visión, esta postura honra la historia bíblica del sufrimiento de los santos. Así como los primeros cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano, así como a lo largo de los siglos miles de mártires han dado su vida por el Evangelio, la iglesia del tiempo final también tendrá que dar testimonio en medio de la oscuridad. Y aunque será un tiempo de aflicción, también será el escenario donde su testimonio y la gloria de Dios brillarán con mucho poder. Pero como te imaginarás, esta postura no está exenta de críticas. Una de las objeciones más comunes es que la postura post-tribulación no le hace justicia al lenguaje de sorpresa o a lo imprevisto e inesperado que rodea el regreso de Cristo. Esto que hablábamos antes, como ladrón en la noche, cuando menos lo esperes, son todas señales que nos hacen creer que es imposible conocer el regreso de Jesús. Y si la segunda venida está precedida por 7 años de gran tribulación y por la rotura del pacto en el medio, bueno, ya se va a sentir menos sorprendente. Y hay otro detalle más, esta postura... Bueno, recuerden, por eso la importancia, 1 Tesalonicenses 5:4. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Amén. La iglesia no, o sea, hay gran parte de la iglesia que está dormida y que, por eso Pablo dice, por tanto, no durmamos como los demás. Pero la iglesia despierta, sabe muy bien y conoce los tiempos. Por eso es la importancia de conocer los tiempos, que es algo que siempre hablamos. No, y por la rotura del pacto en el medio, bueno, ya se va a sentir menos sorprendente. Y hay otro detalle más, esta postura no explica bien cómo, si la iglesia es arrebatada al final de la tribulación, habrá creyentes vivos que entren al milenio en cuerpos naturales. Porque según Apocalipsis 20 habrá naciones y pueblos que sobrevivirán al Armagedón y que serán gobernados por Cristo. Entonces es como si hubiese 2 clases de creyentes en ese milenio, unos con el cuerpo glorificado y resucitado y otros con cuerpos naturales. ¿Cómo concilia la postura post-tribulacionista estas cosas? No está muy claro. Como vimos, cada postura tiene fortalezas. Pero sí que cuando Cristo viene, eso lo dice Mateo 25, hay naciones que van a quedar vivas, el Señor las va a juzgar. Bien, pero los escogidos son arrebatados cuando Cristo viene. Dentro de esos escogidos, que alguien que me preguntaba, ¿habrá parte de la iglesia con vida al final? En realidad no, pero sí que puede quedar personas que escucharon ese mensaje y que a lo mejor no entren en razón y luego el Señor ve algo en su corazón y los desea tomar. Pero no. Igualmente sí que en el milenio va a haber gente con cuerpo glorificado y gente que no. Como en los días de Noé. Y en los días de Noé, una de las cosas que pasaba en los días de Noé es que había muchas razas en la tierra. En los días de Noé estaban los hijos de Dios caídos, los nefilín gigantes, los hijos de Adán y los gibor, que era la mezcla entre los hijos de Adán y los hijos de Dios. O sea, había 4 razas en la tierra. Y en los días de la venida del Señor va a pasar lo mismo, va a haber 4 razas. ¿Sí? Y eso ya lo hemos hablado, la esposa con Cristo, los invitados, los decapitados, los invitados que van a ejercer sacerdocio, los decapitados que van a reinar y la humanidad que quede viva. Son 4 razas también. Pero no me voy a hacer más el gil. Yo te prometí que iba a darte mi opinión y eso es exactamente lo que voy a hacer. Ahora, debo aclarar que yo no tengo la verdad absoluta del tema. Millones de cristianos con un corazón... Muy bien, yo tampoco. ¿Amén? Eso es importante recordarlo. Nadie tiene la verdad absoluta y seguramente hay cosas que yo creo que me debo estar equivocando. Y siempre eso le remarco a los hermanos, incluso en el grupo privado, aprendan a saber que somos humanos y que nos equivocamos. Amén. Y es muy posible que yo también esté equivocado en muchas cosas. Si me las muestran por la Biblia, yo cambio opinión enseguida. Amén. Tengo, gracias a Dios, es importante tener esa humildad en tu corazón de correr tus ideas a un costado y decir, no, la Biblia dice esto. Y eso me ha pasado mucho. O sea, lo que yo entiendo de Apocalipsis hoy no es lo mismo que entendía cuando comencé a estudiarlo. Hoy mi mente es completamente otra, mi idea es completamente otra a cuando empecé. Cuando empecé tenía un montón de ideas preconcebidas que hoy ya no las tengo y las tuve que matar en mí, las tuve que quitar y decir, no, Lautaro, estás equivocado en esto, la Biblia dice otra cosa. Y buscar la verdad de la Escritura y no acomodar la verdad de la Escritura a lo que yo pienso.
Amén. Eso ténganlo muy presente, hermano. Sepan reconocer que están equivocados. Qué importante que es la humildad para el conocimiento. Y la humildad no es hacerse el pobrecito, la humildad no es ser pobre, sino que la humildad es una actitud de tu corazón de saber que sos un ser humano como cualquier otro y que te podés equivocar. Amén. Siempre recuerden eso. Muy bien, David, y coincido en ese punto. Un genio. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Ahora, debo aclarar que yo no tengo la verdad absoluta del tema. Millones de cristianos con un corazón puro y sincero que aman a Jesús creen cosas diferentes sobre la segunda venida de Cristo. Esto que les mostré de manera muy simple está estudiado por teólogos y eruditos mucho más inteligentes que yo, que realmente adoran a Dios y quieren agradarle. Acá no hay buenos y malos, solo hay interpretaciones distintas y nada más. Con esto quiero decir que podés creer algo diferente a mí, un simple creador de contenido, y está bien. De hecho, quiero que comentes ahora mismo en qué querés vos, porque tu opinión es igual de importante que la mía. ¿Pensás que Jesús vendrá en un rapto secreto al inicio, a la mitad de la tribulación, o que vendrá al final? Ahora bien, mi opinión. Verán, yo crecí toda la vida seguro, pero seguro, de que el rapto secreto de la iglesia iba a ocurrir antes del anticristo y de la gran tribulación. Me acuerdo tener conversaciones con compañeros de trabajo en las que decía, si algún día desaparezco, en la tele van a decir que son aliens o algo así, pero no crean eso, porque yo me fui con Jesús. Ah, importante, no se dejen poner la marca de la bestia. La mayoría me miraba como, ¿qué le pasa a este chabón? Alguno incluso me preguntaba si me fumaba algo, pero no, chicos. La forma de evangelizar de David. Muy buena. No se dejen poner la marca de la bestia. La mayoría me miraba como, ¿qué le pasa a este chabón? Alguno incluso me preguntaba si me fumaba algo, pero no, chicos, yo solo estaba predicando, ponele. Si soy honesto, esta postura aún sigue siendo mi favorita, porque la verdad está muy linda. O sea, ¿quién querría atravesar la tribulación? ¿Quién querría sufrir persecución, hambre, dolor, tortura? No sé vos, pero yo no. Si Jesús me puede llevar antes, que me lleve. Creí en esto durante muchos años, pero la verdad es que conforme fue pasando el tiempo, cambié mi pensamiento. Porque hoy yo creo que la Biblia... Bueno, ¿ven? Bien. O sea, en este sentido, bien. Si tenés que cambiar tu pensamiento porque ves otras ideas a través de la Biblia, bien. Si ustedes creen en algo y la Biblia te dice otra cosa, automáticamente cambien de parecer. ¿Sí? Por favor. Cambiamos de parecer en un montón de cosas, menos las importantes. Si vos crees algo y la Biblia te dice otra cosa, cambia de parecer automáticamente, no perdas tiempo. ¿Sí? Enseguida, esto está mal, listo, pum, lo desecho y me empiezo a fijar a través de la escritura qué es lo correcto. Muy bien esa postura. Pero la verdad es que conforme fue pasando el tiempo, cambié mi pensamiento. Porque hoy yo creo que la Biblia no habla de dos venidas separadas, una secreta y una pública. Por el contrario, la mayoría de los pasajes describen una sola gran venida de Jesús en gloria, acompañado de resurrección, juicio y redención. Me cuesta mucho entender por qué Jesús advertiría tanto a sus discípulos sobre estar preparados para la persecución si en realidad no estaríamos presentes. Y aunque... Bueno, ven, buen punto. Acá, rapto inminente que pone la iglesia, actualmente está pasando tribulación mayormente en el África y países musulmanes. Exactamente, en Corea del Norte, en China, en la India, en todos los países musulmanes, en África, y está empezando en Europa y se está viniendo para América, así que tenemos que prepararnos. Ahora, eso que él plantea, y ahí se lo está respondiendo el hermano, ¿no? La gente dice, no, la iglesia se va a quedar hasta el final porque la iglesia primitiva sufrió, y es cierto, sufrió persecución. La iglesia al final también va a sufrir persecución, pero hermano, ya la estamos sufriendo la persecución. ¿Se entiende? Claro, yo estoy en Argentina, estoy cómodo, hago videos públicamente, subo contenido, la gente sabe que soy cristiano, acá no pasa nada, sí, acá en Argentina, pero ¿y en todo África? ¿Y en todos los países islámicos? ¿Y en Corea del Norte? ¿Y en China? ¿Y en la India? ¿Y lo que está pasando ahora en Europa? ¿Y en Nicaragua? ¿Y lo que está pasando? ¿Y incluso ha pasado en Bolivia? O sea, la iglesia está padeciendo una persecución tremenda en el mundo. Lo que pasa es que justo yo geográficamente estoy bien parado, pero no puedo ignorar lo que le está pasando a mis hermanos en otros lugares. Es por eso que esta idea de que la iglesia no se puede ir antes porque tiene que ser perseguida, hermanos, ya estamos siendo perseguidos y ni siquiera sabemos quién es el anticristo. Europa se está haciendo completamente islámico y no sabemos ni siquiera quién es el anticristo. O sea, esta idea de que la iglesia se tiene que quedar hasta el final para sufrir, la iglesia ya está sufriendo. La iglesia empezó con persecución, la iglesia terminará con persecución. La iglesia empezó con persecución de dos tipos. Primero fue persecución religiosa y luego fue persecución política, y hoy va a pasar exactamente lo mismo, pero al revés. Hoy ya arrancó con la persecución religiosa y va a llegar el día en que sea también completamente política. Amén. Cuando los musulmanes impongan la sharia en los distintos países.
que es bastante más dura que el rapto pre o mid, para mí, tiene un mensaje importante y hermoso, que es que no importa lo oscuro que se vuelva el mundo o cuán fuerte nos ruja la bestia, cuando Jesús venga va a venir por una iglesia que ha perseverado, que ha amado hasta el fin, que ha vencido por el testimonio y la sangre del Cordero, y en ese momento todo dolor será transformado en gloria, porque el Rey regresará y su recompensa viene con él. Y una cosa más que me hizo cambiar de parecer. Supongamos que yo no tengo razón y que va a haber un rapto secreto y que no atravesaremos la gran tribulación. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Habré estado equivocado? O sea, genial. Nos fuimos. Pero ¿qué sucede si en realidad paso toda la vida esperando un rapto que no ocurre? Si estoy equivocado y la segunda venida viene al final, ¿cómo aguantaría la tribulación para la que jamás he estado preparado, para la que jamás he imaginado atravesar? Si yo esperaba ni ver al anticristo, ni ver a los testigos, ni ver nada de eso, porque me iba a ir muy muy tempranito. Por cierto, si te quedaste con ganas de saber más sobre la marca de la bestia, el Armagedón y otros eventos... Bueno, ahí termina su video, así que acá tienen el canal, lo de Davi. No hace falta que yo lo promocione, pero vayan, suscríbanse y denle me gusta al video. ¿Amén? Ahora, me gusta la humildad que tiene. ¿Amén? Es un chico que comparte contenido hace años, tiene, bueno, 1,5 millones de suscriptores, no es nada poco. ¿Amén? Es un trabajo tremendo llegar hasta ahí, sí, por cierto. Se lo dice a alguien que estoy por llegar a los 10.000 suscriptores, estoy súper contento, imagínense 1,5 millones. Me gusta la humildad que tiene para cambiar de parecer en este sentido, de haber cambiado su opinión, pero me parece bien igual esta postura de cambiar de opinión. Aún así, yo creo que el problema está en que lo que siempre suele pasar, posicionar el arrebatamiento en un solo lugar y no entender que la salida de la iglesia es en partes. Y eso en parte lo decía Jesús cuando él dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Amén. La iglesia unida a Cristo es la vid, es la planta de la uva. Y la planta de la uva, si hay alguien acá que sea de Mendoza, me lo va a saber confirmar en los comentarios. La cosecha de la uva se hace en 3 etapas, ¿sí? Se hace en 3 etapas. Y bueno, hoy con máquinas a lo mejor cambió un poco, pero originalmente la cosecha de la uva era en 3 etapas. Primero se sacaba la primicia o los frutos del verano, que eran los racimos de uva que maduraron primero y que estaban más maduros, más lindos, se sacaban primero con la mano, bien, seleccionados, y esa uva se la guardaba aparte y con ella se hacía el mejor vino de todos. Luego había una segunda cosecha que es la famosa vendimia, donde se cosechaba ya todo el fruto, ¿bien? Entonces, primero se sacaba el fruto de verano o la primicia con la mano. Se dejaba al resto de los racimos de uva. ¿Por qué? Porque no habían madurado todavía. Entonces se los dejaba para que terminen de madurar. Bien, es por eso que eso lo explica Apocalipsis capítulo 14, cuando el Señor le habla al ángel, le dice, ve y vendimia los racimos de la tierra, porque su fruto ya ha madurado. ¿Sí? Por eso hay una parte de la iglesia que se queda, porque le falta madurar. En Cristo le falta crecer. El verso 18, salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, dice, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. ¿Sí? Vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Porque la iglesia y Cristo unidos son el fruto de la vid. Entonces, se saca la vendimia, pero luego de eso, de que se cosechaba la vendimia, había una tercera cosecha, que era todas las uvas que cayeron al piso, que es lo que se llamaba el rebusco, lo último, todas las uvas que cayeron al piso, iban y se juntaban todas esas uvas también de vuelta. O sea, se hacían 3 cosechas. ¿Cómo sale la iglesia de la tierra? En 3 salidas. Se va primero la primicia, que es la esposa, la vendimia, que es la iglesia que se quedó con los 2 testigos, y los decapitados, que son el rebusco. Son 3 salidas de la iglesia de la tierra. Luego, al final, cuando Cristo viene, públicamente, también hay un arrebatamiento, pero ya es para Israel. Que recuerden que el Señor vuelve a casarse ahí con Raquel. Jacob con Raquel y primero con Lea. Entonces, hermanos, es entendible la postura de David de haber cambiado de opinión, porque es verdad que hay pasajes que lo muestran así, bien, que hay pasajes que muestran que cuando Cristo viene hay un arrebatamiento, pero la iglesia no puede estar viva cuando Cristo viene. Por el motivo que yo les daba de las trompetas, de las copas de ira, que en la 6ª copa de ira el anticristo manda llamar a los reyes del oriente para esperar la venida del Cordero. Justamente la iglesia no puede estar en el derramamiento de las copas de ira, porque 1 Tesalonicenses 5:9 dice que Dios no nos ha puesto para ira. Amén. Entonces es por eso que ubicar la salida de la iglesia al final de la tribulación estaría equivocando o estaría en contra de este resto de pasajes, de que la iglesia no puede pasar la ira y que en las copas de ira se consuma la ira de Dios. Entonces, salida a la mitad de la tribulación, correcta, totalmente válida, porque eso va a pasar, y salida antes de la tribulación, también completamente válida, porque eso va a pasar. ¿Cuál es el problema? Que no se van todos. Amén. No se van todos. Primero se va la esposa del Cordero, antes de la tribulación,
que es solamente una pequeña parte de la iglesia. Luego la iglesia se queda a transitar la tribulación. A la mitad de la semana se va el grueso de la iglesia a la vendimia. Gran parte de ellas son arrebatados, pero todavía queda un último remanente en la tierra, que son los decapitados, y que ellos se van a quedar, van a tener que no marcarse justamente, para ahí sí todos ellos ingresarán. Y cuando el último de los decapitados se vaya a través del Islam, porque recuerden que el anticristo va a ser de la religión del Islam, y cuando se vayan ellos, comienzan a derramarse las copas de ira en la tierra, y al final viene el Señor públicamente. Entonces, hermanos, estamos hablando de una salida antes, una salida en el medio, los decapitados en la gran tribulación, y al final, cuando Cristo viene, el Señor se lleva a Israel a las nubes para desatar el caos en Israel, la guerra contra el anticristo, contra todas las naciones, ¿sí? Y después de ahí venimos todos a la tierra, y por eso Jacob se casa con Lea en distinto tiempo. Por eso Daniel, ahí voy con algunos pasajes y sombras. Por ejemplo, Daniel en el capítulo 3, cuando es el horno de fuego 7 veces calentado, que es la tribulación, Daniel no aparece. Daniel en el capítulo 3, si ustedes buscan, Daniel ni siquiera se nombra. Y es justo en el momento en el que el horno de fuego 7 veces calentado meten a los 3 amigos de Daniel. Quiere decir que Daniel no vivió el horno de fuego 7 veces calentado, que es sombra y figura de la tribulación de 7 años. ¿Sí? Los amigos de él sí la vivieron, y Cristo estuvo con ellos, pero la tuvieron que pasar. Otro pasaje que encontramos es Enoc siendo arrebatado antes del diluvio, Matusalem, que eso estuvimos estudiando en el grupo privado, Matusalem que se muere en el mismo año del diluvio, y cuando se muere Matusalem, a los 7 días arranca el diluvio, que es la venida de Cristo. ¿Qué más? Jacob casándose primero con Lea, que son los gentiles, y luego con Raquel una semana después, que son 7 años, casándose con Raquel, que es Israel. Bueno, ¿qué más? Ahora no son esas sombras que se me vienen. El águila de Apocalipsis 8:13, que vuela al cielo antes de la quinta trompeta, es la esposa. Apocalipsis capítulo 12 también muestra la salida de la esposa, la salida de la iglesia que se queda, y los decapitados. Apocalipsis 14 también muestra las 3 salidas. Bueno, son de los que me voy acordando ahora, que tengo que hacerme una lista de las sombras. Eso voy a hacer. Para el grupo privado les voy a hacer una lista de todos los pasajes y de todas las sombras que hemos encontrado. Incluso cuando le hacen la esposa a Adán, amén, en el libro de Génesis, de todo el cuerpo de Adán, Dios tomó la costilla, y de la costilla hizo a la primera Eva. De todo el cuerpo del postrer Adán, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Dios va a sacar una parte, y de ahí va a ser a toda la esposa. No todo el cuerpo es la esposa, sino una parte de él. Bueno, así un montón de pasajes más, y que podemos estudiarlo uno por uno, y dentro de esas sombras encontrar un montón de detalles que nos permiten argumentar mucho más esta idea. Hermanos, que Cristo viene, y el arrebatamiento será primero para la esposa, segundo para la iglesia, tercero se van los decapitados, no arrebatados sino siendo salvos, y por último Cristo viene al final de la tribulación y arrebata a Israel, pero no ya para llevarlo al cielo, sino simplemente para elevarlo a las nubes, que se arme el lío en la tierra, y luego bajamos todos a la tierra y comienza el milenio. Amén. En la tierra, por 1000 años, Satanás encadenado, el anticristo y el falso profeta al lago de fuego ya destruidos, y en el milenio entonces va a estar la esposa, van a estar la iglesia que fue arrebatada, van a estar los decapitados, va a estar Israel, y van a estar las naciones que queden vivas, que van a ingresar, algunas al milenio, y luego se termina el tiempo acá de sufrimiento, de muerte, de guerra, de injusticia, donde habrá verdaderamente un reino de paz, un reino de seguridad verdadera, un reino de justicia verdadera, un reino donde Cristo va a gobernar, amén, y se van a cumplir un montón de profecías que aún no se han cumplido. Es por eso que me gustó el video de David, porque plantea las 3 salidas, su propia opinión, y que entiendo la opinión de David de cambiar de parecer. Si uno mira solamente a manera literal, los versículos parecieran que nos ubican al final, pero cuando empezamos a meternos encontramos que hay 3 salidas, y que las 3 son válidas, y que tenemos pasajes para cada una de ellas. Hermanos, así que más allá de eso, cuando sea el arrebatamiento que se dé, depende a tu estatura, depende a tu relación con Cristo, depende de tu intimidad con Él, depende de todo lo que pase, amén, en tu corazón con el Señor, será la ubicación que te van a dar. Si amás al Señor, serás la esposa. Si no lo amás, serás un invitado a la cena. Y si no, si ni siquiera es eso, vas a tener que convertirte en un decapitado. Amén.